Bienvenidos nuevamente a La Linterna con Leina Chong. Yo soy Leina Chong, soy consteladora familiar y financiera. Gracias, Cookie, hermoso, de verdad, por este espacio que siempre la paso bien. Me gusta, me divierte, me hace feliz y sobre todo me gusta conversar con personas y que más personas se lleven esta información. Porque me comentan, me dicen, oye, vi la entrevista de tal, me he reído mucho, he visto la entrevista de tal, me gustó eso de acá, voy a contactarme con esa persona. Así que de verdad, mientras que esto se siga expandiendo a más personas, estas nuevas miradas de conciencia y de poder ver más allá de lo evidente como los Thundercats, feliz. Hoy día tengo a una invitada que hemos estado, que este día puedo, después viajé, este día puedo, después viajé. Es Samira. Samira va a hablar acerca de la conciencia de la sexualidad, ¿no? De verdad, me encanta, así que vamos a ver a qué se refiere Samira, cuéntame. O primero, ¿qué quieres decir? Sí, bueno, hola a todos. A mí me gusta traer, cuando hablo de sexualidad, siempre hacer referencia que es un recurso que tenemos todos los humanos. De hecho, hemos sido creados a través de estas fuerzas que se entrelazan. La sexualidad como tal no la reducimos a la genitalidad, y empezar por ahí es importante. Si bien dentro de esa ecuación está la genitalidad, es la energía que nos atraviesa desde que somos creados hasta que morimos, porque es la energía de vida, es la energía creadora. Por eso, cuando hablamos de sexualidad, también nos remite, digamos, a llevar que toda esa energía que está pulsando vida crea patrones, crea síntomas, crea proyectos, crea vida, crea hijos. Entonces, empezar por ahí creo que está bueno. Como hacer conciencia que es un recurso que es como, a mí me gusta decirle, como esa materia eléctrica que pulsa todo el tiempo, es como esa electricidad que está en nuestro cuerpo, transmitiendo información. Por eso decimos, incluso desde el psicoanálisis, que todo lo que está en la psiquis es amplificado mediante nuestra sexualidad. También lo podemos ver como todo problema que está en lo sexual tiene un origen, y viceversa, en lo social. Como que lo que podemos ver en lo social lo podemos ver en el escenario de lo sexual. Y claro que hay mucho tabú y mucha desinformación o creencias que traemos respecto de eso, y cuando nosotros ya decimos sexual o decimos sexo y todas las palabras que nos hacen referencia a la sexualidad, inconscientemente, automáticamente nos empiezan a traer ideas, ¿no? Se nos empiezan a cruzar ideas de lo que pensamos, de lo que aprendimos que es la sexualidad. Entonces, ahí este nuevo tiempo nos trae mucho eso, resignificar qué es la sexualidad, porque es el punto por el cual nosotros, cada vez que estamos iniciando un proyecto o nos pasa cualquier cuestión interna, porque la vida no se trata solo de manifestar un proyecto, pero en esos escenarios donde nos encontramos con un límite, nos damos cuenta que si vamos a esa oscuridad que también trae la sexualidad como un lugar de algo que hay que ir a excavar y ver qué es eso. Por eso en la alquimia misma, ¿no?, se habla de la sublimación, que tiene que ver de ese pasaje de estado en estado, que es precisamente, ¿no?, ¿Cómo dice la que creación. se llama? ¿Sublimación? Sublimación. ¿Cómo es? O sea, este pasaje, en limpio. Exacto, este pasaje de pasar de lo gaseoso a lo líquido, de lo líquido a lo sólido, y que ante todo eso está también este inicio del plasma, que en todos los escritos lo podemos encontrar como plasma, éter, maná, causai, que es como el inicio de la materia, ¿no? Entonces, ese pasaje de estado en estado, de pasar cierto material a transformarlo, ¿no?, en ese oro, por decirlo, ¿no? Y todas esas referencias que se nos hacen del mundo invisible a lo visible, lo que es adentro es afuera, lo que es arriba es abajo, son todas claves que nos hacen referencia a que hay un mundo invisible operando, ¿sí?, que va a crear eso. Entonces, la sexualidad es ese punto por el cual el humano no sabe qué hacer y rebota.
Entonces es como eso que desconozco, que es el momento donde yo voy a amplificar, que es cuando voy a parir el resultado, reboto. ¿Por qué? Porque hay un relato, un mito que está en nuestra psiquis, que estoy amplificando con lo que yo hago con mi sexualidad. Que no solo, y ahí te voy a dejar que me preguntes, se refiere a esa intimidad que yo tengo conmigo misma, que también podemos abrir por ese lado, o con un otro, sino es cómo yo me alimento de esa energía, qué proceso de vaciado hago, ¿no es cierto? Y llevarlo por la vía del arte, que es a lo que yo me dedico. Así que ahí te abro tema para que me hagas preguntas. Claro, sí, porque es como que me has hablado y es como que en todo lo que decías quería preguntarte una cosa, después otra, después venías con otra y era como que, ¿y ahora qué le pregunto? No, pero por ejemplo, en el tema de ese tema de la conciencia de la sexualidad es bastante amplio, que no tiene nada que ver solamente, porque no dices la sexualidad también como para crear un proyecto, la sexualidad también como para sentir esa energía más amplificada, y también lo que dices de la psiquis, que tiene que ver que de repente me freno porque hay algo que me dijeron que eso no está bien, que no, o sea, o también puede ser un tema de trauma también que una persona llevó también, ¿no? Entonces es como que no me puedo relacionar bien con eso. Entonces, cuando tú hablabas de la conciencia de la sexualidad, hay diferentes tipos de conciencia según las historias que se contaron o que también vivieron las personas desde niños, o también que está dentro de su sistema, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, tú tendrías alguna persona que podrías mencionarla acá, que empezó de esta manera y ahora pasó por mis terapias y es como que ahora siente de otra manera. Sí. De hecho, este tipo, viste que te dije, este tipo de temas que son, vamos a decir, caminos de iniciación, de poner en práctica, como yo hablo mucho de la magia, del camino del mago, del artista, del iniciado, del héroe, que es el de este tiempo, que es precisamente traspasar las barreras de lo humano, que tiene que ver con los automatismos, con lo que yo creo que es posible, con lo que me contaron, ¿no? Y por debajo de Dios, que sería como co-crear, vamos a decir, con el gran espíritu, con la fuente, con Dios. ¿Y por qué te traigo esto? Porque efectivamente acá estamos haciendo, vamos a decir, un abanico, una degustación de temas que a todos nos van a plantar una semilla de decir, ¿qué pasa en este escenario de cuando me encuentro en la intimidad frente a un otro, ¿no? Y ahí, abrir ahí, por esa vía. Por ejemplo, en el escenario de entrar, vamos a decir, en espejo con un otro, donde son dos personas que van a estar con todo su mundo interno y todos estos recursos internos, que uno de ellos es la sexualidad. Sabes que tenemos varios recursos, nuestra mente, nuestra palabra, nuestros sentimientos, nuestra energía y nuestra sexualidad. Yo lo resumo como en esos 5 pasos. Que todo eso está como hilándose para llegar al punto de la sexualidad y hacer como la lámpara de Aladino, que froto la lámpara y disparo ya la flecha ante eso que quiero crear. Entonces, en el escenario de la sexualidad, sea por vía de una relación o una pareja o simplemente un encuentro, llevar a ese escenario un espacio, como a mí me gusta decir, un escenario de creación, un laboratorio de creación. Entonces ahí obviamente son dos personas que en principio tienen conciencia de todos sus recursos y que van a utilizar eso como un escenario, como de teñir la escena, tiño toda esa escena sexual, que es lo que hacían muchas culturas, en templos, que vos ves por todos lados esas imágenes, acá mismo, ¿no? Hacían como literalmente escenas sexuales para teñir de ese resultado que querían crear. Entonces algo que uno va elaborando y llego a ese escenario, ¿sí? Y amplifico en esa escena en lo sexual. Ahora, cuando lo llevamos a nivel traumas, obviamente que todo lo que nos pase en nuestra sexualidad, y es como, vamos a decir, mi práctica, es como yo en mi escenario de sexualidad me veo en mi psiquis. Es como que
por alguna razón a mí la vida, a través de la danza, a través de pequeños traumitas, porque no fueron como graves, pero mi inconsciente quizás lo vivió como cierto abuso, que después yo solo lo tuve que vivir como algo muy chiquitito, pero obviamente a la mirada sistémica puedo decir que es una herida colectiva y que más atrás sí hubieron cosas, ¿no? Todo el tabú que traigo a nivel ancestral que me hacían darme cuenta esa no autorización que uno tiene muchas veces con el placer, que aparece la mente o que a veces tenemos, vamos a decir, tratando de refinar el vocablo para que no nos censuren tanto, tener como intimidad un poco salvaje, que también, vamos a decir, el PORNO también nos desconfiguró un poco la cabeza en cuanto a lo que creemos que es ese espacio. Entonces sentimos que quizás hay algo mal en nosotros, que si no es así, algo me pasa. Y aprender a conectarnos con el otro, a generar una escucha. Por eso yo utilizo ciertas llaves tántricas que nos permiten, primero, saber explorarnos a nosotros mismos, escucharnos, conectarme profundamente con la presencia, que es lo que hace que yo me permita y me autorice entrar al placer. Y por otro lado, hacer todo este proceso de vaciarme y qué es lo que me está mostrando un trauma. Es decir, si hay un abuso, si hay una autoridad, para resumir, que yo trabajo mucho con el tema de llevar el discurso al cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo o alguien que podés verlo desde tu sexualidad, tu jefe, tu marido, tu papá o el abusador. Te doy un ejemplo. ¿Qué pasa ahí? Hay una autoridad que pareciera que en mi realidad tiene más poder que yo. Y eso es tu yo que aparece en el afuera. Es decir, es una forma en distinta medida que tiene cada humano para reconocerse en su patrón. Muchas veces nosotros creemos que tenemos, viste que decimos, tengo un problema con mi familia, con mi marido, con el trabajo, con el dinero, con mi cuerpo, con esto, pero es un problema. Pero ese mismo problema está en todo. Entonces, lo podemos ir a ver a la sexualidad en cuanto me freno ante tal o cual cosa. Estoy ahí y me disocio. Justo cuando entro... No tengo el control. Exacto. O quiero controlar y de repente, en vez de estar disfrutando, ahí empiezo a darme cuenta que tengo un tema con el dar y el recibir. Estoy más pendiente de estar complaciente, o como no me permito recibir, porque entonces entiendo que estoy en deuda, o de repente siento que si el otro ya me está dando, entonces yo ahora estoy pensando en cómo voy a pagar esa deuda. Y todo eso me hace darme cuenta que si yo lo quiero llevar a la vida y a cualquier otro materia o área o escenario, me doy cuenta que eso mismo me pasa con mis vínculos de amistad, que de repente cuando mis compañeros de trabajo o mi amiga, o en mi pareja, ¿no? Entonces, todo eso que va sucediendo en ese escenario de sexualidad llevado a lo genital o al encuentro con un otro, me voy a encontrar en otras áreas de mi vida exactamente. Igual. Por ejemplo, personas que tienen un dolor con la penetración o no permiten eso, o tienen cierta cuestión con cualquiera de toda esa cuestión que obviamente nos va a hacer referencia a las primeras fases de la infancia, a qué asocié con asco. Hay muchos patrones y cosas también a nivel colectivas o folclores o hitos, mitos que se van quedando registrados en el cuerpo, en nuestras experiencias y que traemos de más atrás. Isa, mira, una pregunta, o sea, por ejemplo, todo esto que tú comentas, que es como que ya también te he escuchado en uno de tus talleres, todo chévere. Por ejemplo, tú eres argentina, ¿no? Y yo sé que los argentinos tienen bastante el tema de la conciencia, de abrirse, de hablar con esta naturalidad acerca de todo, y para ellos es normal ir a las constelaciones, al psicólogo, o sea, están como que siempre desarrollando mucho su ser, ¿no? Pero acá, por ejemplo, en Perú, no es tanto así. O sea, ¿cómo tú te has topado con personas que dicen, oye, ¿sabes qué? Ay, no más, gracias, es mucho para mí? O si te has topado con personas que te han dicho, oye, qué maravilloso, de verdad, tu taller, me encantó, me ha gustado, porque sé que también el tema el tema de la conciencia de la sexualidad también va ligado al tema de lo que tú comentas, ¿no? Como el tema del arte, del baile, ¿no? Que ahí comienzas a expresar también otras cosas, no necesariamente como que tener intimidad con la persona. Exacto, no va solo por la vía genital con el otro. Entonces ahí, por ejemplo,
cómo tú has visto o cómo se sigue expandiendo, porque sí hay los peruanos, ¿no? O no sé si decir los latinos en general tienen esos tabúes, pero yo siento que los peruanos hay mucho tema de no, eso no se habla, aquí no. Aunque otra vez una amiga me dijo, no, hablar es normal, ¿no? Y eso me sorprendió porque digo, a veces no es tan normal, ¿no? Pero, ¿cómo tú has visto? O sea, ¿cómo tú ves? Bueno, yo creo que uno, como yo siempre digo, uno crea realidad propia y al final las personas que llegan a mí, bueno, saben, ya se desayunan como con mi canal y con lo que yo tengo para compartir y esa será su medicina. Si les gusta y si no, viste, nunca me pasó que alguien me diga no me gusta o que vino y se fue. Siempre es positivo para quien llega. Mucha gente viene sin expectativa, mucha gente viene con expectativa, mucha gente viene y no sabe ni a qué viene y se sorprende y se les abre una semilla de conciencia. Y después, bueno, viste, en las redes sociales sí me ha pasado que he recibido algún que otro comentario de que hates. se van para otro lado. Justamente Sí, te decía eso también. ¿Cómo es pero cuidar? eso pasa en todos lados y para sí, todo, para porque todos. la gente tiene mucho odio y como no comprende la lógica del espejo y no se da cuenta que quizás si a vos no te gusta algo te vas, quizás a veces uno le puede reflejar sus deseos reprimidos o viste, cuestiones así. Entonces, ¿podrías explicar eso de la lógica del espejo, por ejemplo, Sí. relacionado con el tema de la sexualidad? Sí, porque yo sí siento que cuando uno comprende la lógica del espejo, se saca muchas mochilas de encima y por lo tanto, en vez de seguir proyectando en el otro y en el afuera, estamos en un tiempo donde todo lo que los mapas que nos dejaron las culturas iniciáticas, que es para caminarlas toda la vida, estamos como muy en este concepto New Age que agarramos cosas y ¿qué pasa? Es como mucha información que no nos genera un método. Entonces, yo sí siento que, por ejemplo, comprender esta lógica nos va a hacer propio cualquier camino que querramos elegir. Un ejemplo. Ejemplo, cuando hablamos de comprender lo que el otro nos está mostrando. Por ejemplo, si viene un hater, hater que dice, oye, que no sé qué, que seguro, o un hater que viene a hablar mal de eso, que por qué hablas así, o por qué te expones así, o por qué, etcétera, o también una persona que puede solamente dirigirse al tema el tema genital, que no se da cuenta de nada de eso, o sea, ¿cómo hay...? Sí, la verdad que si me pongo a pensar, justo hace poco tuve un hate que ni me acuerdo bien qué me dijo, pero me puso algo como red flag y era un video de belly dance, o sea, de mis clases de danza para mujeres. Este tipo de chicas, no sé, ni me acuerdo qué puso, pero me acuerdo de la palabra que puso. Y a mí me hizo referencia desde mí por situaciones que me estaban pasando en mi vida y que de alguna manera era una agresión, pero también era un aviso de algo que yo estaba viviendo con un ser humano random que estaba apareciendo en mi vida y que de alguna manera era como que se me estaba apareciendo esa palabra. Como mensaje. Como mensaje. Entonces, por otro lado, en mi situación, en mi experiencia de vida de los últimos años, en procesos muy profundos en los que he estado, me di cuenta que más allá de esto, que igual te quiero contar de qué va esta lógica, porque siento que va a aportar mucho, era poner límites. Y fue lo que hice. Le puse límites. Porque hoy en día en las redes sociales pasa mucho, porque yo observo y leo, y a veces ni comento, ni positivo, o sea, yo si voy a comentar algo va a ser positivo. Y si no, ni comento, leo, miro y me voy. Y si no me gusta, next. Y elimino, también me pasa. Sí, o sea, simplemente... No me muestre estas cosas porque no es de mi interés. Claro, o sea... Corre, ¿no? Se va. Yo igual siempre tomo todo como desde el mundo de las señales. Es decir, yo creo que de todo uno puede generar conciencia y también hay una medicina en lo incómodo. ¿Qué me está mostrando el otro? O sea, para mí fue poner límite. Y ese mismo límite era un límite que yo tengo que poner y que efectivamente en mi vida personal era algo que sentía que con todo lo que ya venía haciendo... Lo que sentía que se me estaba mostrando era el límite. Entonces yo lo codifiqué desde ese lugar. Acá hay un límite, ¿no? Ahora, como es gratis y no te cobran, la gente se cree que puede decir lo que quiere y estamos en un tiempo donde
todo el odio y toda la sexualidad no canalizada está en el mundo de la red, ¿viste? Ajá, Entonces sí. ahí es como que uno también, si se quiere exponer y querés expandirte, es como gajes del oficio. Sí. Porque parte de Va a haber como gente hacer esto en también, positivo ¿no? o en negativo. Exacto. Ujú. No le vamos a agradar a todo el mundo y uno entiende que le vamos a reflejar y abrir cosas a los demás. Lo importante es que uno esté tranquilo con quién es y punto. Ahora, esto de la lógica del espejo viene a decirte lo siguiente. A mí me gusta contar algo que yo aprendí, que contaban cómo los griegos hacían algo que se llama certamen, seguro habrás escuchado. Y lo que hacían era pasar el drama a la comedia. ¿Y qué pasaba en el medio? La tragedia. Me enfermé, me abusaron, me hatearon, me engañaron, me humillaron, o el otro no confía en mí, el otro me hizo básicamente, ¿no? Entonces el drama es algo que yo hago, que me está pasando, pero ya cuando viene la tragedia, que es en el medio de querer pasarlo a una comedia, viene, y la palabra tragedia viene de esa raíz otreidad, del otro, el autre, ¿no? Entonces el otro es como el código que me va a mostrar el mensaje que está en lo oculto en mí, que yo no estoy escuchando. Es decir, aparece el otro que me dice, yo no confía en mí. ¿Dónde yo no confío en mí? ¿Dónde yo me humillo a mí? ¿Dónde yo no estoy ejerciendo mi autoridad interna y entonces le estoy cediendo la autoridad al otro y yo estoy ahí sometida porque el otro tiene más poder que yo y el otro que me dijo esto y mira, y le deposito todo el poder al otro? ¿Y dónde está también, el abuso? Exacto. Y ahí cuando hablamos de abuso, yo lo codifico como una autoridad. Es decir, el otro tiene más poder que yo sobre mi cuerpo, sobre mi realidad, sobre la palabra. Y es como, es un trabajo... Tienes que cortarlo. Exacto. No, efectivamente. Entonces, eso a cada persona le puede venir de distintos niveles. Hay personas, de hecho, que he conocido, que han vivido abusos y luego más tarde no le pasa que viven el abuso, pero se encuentran con un jefe o un vecino o un novio que ejerce cierta autoridad o que es una persona que quizás vive de alguna manera en cierto sometimiento o dependencia o cuestiones así. Entonces ahí se trata de ir a recordar que la autoridad interna es el principio básico para todos, y que desde ahí nosotros también nos vamos proyectando ante otras cuestiones que aparecen en nuestra vida, ¿no? Bacán. Bueno, una de las cosas que me gusta antes de terminar el programa es que también veas qué mensaje también hay el tema de las palabras. O sea, está hermoso todo ese tema de la autoridad también. Creo que tenemos que hacer otra parte, segunda parte. Me encanta, sí. ¿No? Igual me gustaría también que te lleves un mensaje tanto de lo que ha salido acá, que puede resonar, no resonar, como siempre digo, y también un mensaje también para las personas acerca de la conciencia de la sexualidad, ¿no? El que tú elijas. Primero este de acá. Bueno, me había salido hace un rato El futuro es el amor. Y a ver, vamos a ver. Ay, me encanta. Dice, la puedo leer, ¿no? Ajá. Dice, la felicidad es como un tren. Cuando toma la vía correcta, anda, anda, anda. Así es, hacia adelante, ¿no? Con esto lo que está haciendo también el tema de mostrarnos y de que viene con todo también. Igual anda. Sí, ¿no? porque uno en ese sublimar precisamente es ir a lo profundo, por eso la palabra subterráneo, ¿no? Ir a no sé, desde muchas vertientes, ¿no? Conocer tus demonios, tu sombra, tu dragón, ¿no? Todo eso que es ir a sacar y de qué nos vamos a vaciar. Hay que conocer de qué nos vamos a vaciar, ¿no? ¿Qué mensaje te gustaría decirle a la gente? Bueno, que se den chance de sentirse, de escucharse y de ir más allá de lo que quizás hasta ahora han conocido de sí mismos, ¿no? Ir a esas vías subterráneas para desde eso sacar, ¿no? Brillo, valor, hacer arte, como me gusta decir a mí, ¿no? Con todas nuestras emociones, con todo lo dolores, malo, lo bueno, dolor, todo. Exacto, hacer arte, hacer esa alquimia es importante porque nos va sacando capas
Y esa es la libertad finalmente, estar más Así es. ligeritos. Así es, buenazo. Me gustaría también que nos digas cuáles son tus redes sociales. Bueno, me pueden encontrar como Samira, con S, Samira_alquimia, con Q. Y también el Estudio Lab Ritual, Estudio Lab_ritual. Así que ahí me pueden encontrar Buenazo. y bueno, enterarse de mis clases, de mis sesiones. Sí, yo he ido también hago masajes, y, no me, sé si y me sabes. gusta, sí, me gusta también porque es como otra energía, se siente bonito, se siente liberador, en verdad, Sí. eso es lo que se siente. Así que muchas gracias, Samira, me ha gustado esto de saber un poco más, de conocer un poco más el tema de la conciencia de la sexualidad y que está ligado a todo, y sobre todo es como que tenemos un problema ligado a todo. Exacto. Muchas gracias también a todas las personas que nos han visto. Va a haber segunda parte, Sí, Samira. sí. Segunda Vamos. parte. Y bueno, ya saben, la linterna es la luz que ilumina el alma, así que síganos todos los lunes a las 8 de la noche. Estamos acá siempre. Compartan.